Palel, Abacados, queremos oír tu palabra. No queremos oír palabra de hombre. Queremos oír tu preciosa voz, bendito Yahshua HaMashiach, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabá, Abba, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roé de la Queilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito, hay varios idiomas. Y si usted quiere escuchar mejor el inglés, este video será transmitido, será puesto en Jacobswell. Y ahorita usted puede escuchar mejor el inglés consultando ahí abajo en la página, digamos en el canal. Eso es decir que el español se escucha más en Shalom 132 y el inglés se escucha mejor en Jacobswell. Vamos a ver un tema de santificación más. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Recuerden que el eterno Yahshua nos compró, lo sabemos, a precio de sangre. No somos salvos por nuestras propias obras, sino por los méritos de Yahshua Mashiach. Sin embargo, no dije pero, sino sí dije sin embargo, en el Tanaj está que si nosotros le amamos, guardamos sus mandamientos. Y en Hebreos 5:9 dice que Él, Yahshua, es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bueno, quiero antes de la administración llevarlos a Juan en el capítulo 5. Antes de la administración vamos a ver esto que es importante conocerlo. Ya está explicado todo, el Brit Hadashah, la Besorá, las buenas nuevas de salvación de Yohanan. Pero hay una corriente cristiana, claro, nosotros somos mesiánicos, o sea, guardamos la Torah de Yahweh, los mandamientos reales de la Torah. No guardamos mandamientos de hombres, estamos guardando el Shabbat, no el domingo. Nosotros no guardamos el domingo, ni guardamos fiestas paganas. Vamos a estar de fiesta dentro de poco y son puras fiestas que están en la Biblia, en la Torah. Entonces en Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, una corriente muy grande de cristianos está diciendo que estos dos versos se refieren a una profecía de zombies. Por favor, aquí está hablando de resurrección, está hablando del Natsal también. Entonces, o sea, lo que se ha conocido como arrebatamiento. Pero inclusive pastores cristianos que son reconocidos a nivel mundial están llevando esta doctrina a todos sus millones de seguidores y están diciendo que esto es que estos versos son la profecía zombie. ¿Se imaginan? Es increíble lo que está pasando, hermanos. Están haciendo pedazos la Biblia, muchos. Bueno, es un decir, porque la Biblia es la palabra del Todopoderoso y va a prevalecer por la eternidad. Pero dicen que cuando Yahshua, ellos lo mencionan de otro nombre, un nombre falso, él venga, entonces se van a levantar y todos los muertos serán zombies. Imagínense nada más hasta dónde se está llegando por no querer la verdad. La verdad es Yahshua HaMashiach. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces están surgiendo tantas doctrinas como lo de la tierra plana. Acaba de haber una reunión en Buenos Aires, Argentina, una reunión donde estuvieron varios terraplenistas, etcétera. Es increíble lo que está pasando, hermanos. No cabe duda, es la época de Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Entonces muchos están siendo engañados y muchos de los escogidos, no me refiero a la cristiandad, porque la cristiandad necesitaría conocer la Torah y después escupirla, ¿verdad? Para que fueran ya desechados, por así decirlo. O sea, la idea es esta, a lo que voy es esto. Un escogido es aquel que ya el Eterno lo trajo a sus pies para que guarde Torah y después lo desecha. Bueno, el tema del día de hoy, yo lo titulé en forma de pregunta: ¿qué necesitas?
¿Qué necesitamos todos? Miren, para que nosotros podamos ejercer nuestra profesión fuera de Shabbat, o tu trabajo, tu oficio, etcétera, tu ocupación fuera de Shabbat, para que podamos tener buena salud, tengamos buena salud en lo espiritual, en lo físico, en el alma, para que nos pueda ir bien en todo, necesitamos algo. Sí, necesitamos a Yahshua, sí. Entonces lo que necesitamos es paz, shalom. Eso es lo que necesitamos. Y Yahshua lo da. Entonces, el tema del día de hoy es en forma de pregunta. ¿Qué necesitas? Paz. Ahora, cuando uno está en pecado, la persona está en pecado, no tiene paz en su corazón. No lo digo yo, lo dice el Tanaj, la Biblia. No hay paz para el impío, para el impío. ¿Cómo dice la Biblia? El impío nunca tiene paz. Entonces, si tú estás en pecado, renuncia al pecado, arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados, Proverbios 28:13, y así se alcanza misericordia, rajem del Eterno. Entonces, eso es lo que necesitamos todos. Ahora, vamos a suponer que tú ya eres un santo, un kadosh, ya estás apartado de todo pecado. Aún así, este tema te va a ser de bendición. Entonces, si el mundo te niega la paz, Yahshua te lo da. Él te da la paz. Ahora, ¿cómo se obtiene la paz interna? Miren, hay cantidad de libros de metafísica, psicología, etcétera, cantidad de nueva era, etcétera, que dicen, obtenga la paz interior, obtenga la paz interior. Y dan cantidad, porque yo he leído, bueno, si no de todo, de mucho. No es jactancia, simplemente estoy diciendo la verdad. Entonces, todos los consejos que dan ahí, psicólogos y esto y el otro, aquí guías espirituales falsos, etcétera, no tiene nada que ver con la paz de la cual habla la Biblia, el Tanaj, la bendita Torah. Ahora, ¿cómo se encuentra realmente la paz? La respuesta es perdonando completamente todas las ofensas. Por eso Yahshua nos enseñó el Avinu, el Padre Nuestro. Esa oración, por favor, no la dejen guardada. Oren mínimo 3 avinus al día, como si fueran alimentos, pero si alimento espiritual es mayor. Entonces, si uno perdona completamente, como dice, perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, cuando uno perdona, uno tiene paz, uno tiene shalom. Eso se refleja en el rostro, los ojos cambian, la persona irradia dulzura, irradia luz, irradia bendición. Si la persona odia, etcétera, etcétera, se le nota su mirada iracunda, se nota su mirada histérica, ¿por qué no decirlo? Entonces, la paz no se obtiene meditando y haciendo posiciones de yoga y respirando así o así. Eso es diferente a lo que yo les ministré sobre la ansiedad. No, me refiero aquí a la paz completa, es perdonando. Ahora, en la creación de Elohim, porque hace un momento cantamos que Yahshua es el rey de la creación, porque lo dice la Biblia, el Tanaj. Entonces, en la creación de Elohim no hace falta nada. No hace falta nada. Mucha gente científica dice, hace falta esto, hace falta el otro. No hace falta nada, porque Yahshua es perfecto. Ahora, en lo que cada persona con su ego, ¿recuerdas? Vamos a seguir hablando sobre eso. En lo que cada persona ha creado con su ego, eso sí, da problemas. Es decir, en lo que, yo les voy a hablar de tú. En lo que tú has creado, sí hay algo o muchas cosas que faltan. ¿Qué falta? La paz. Una persona con ego no va a tener paz, no va a tener shalom, porque es una persona orgullosa. Y recuerda que el pecado madre, por así decirlo, la madre de todos los pecados es el orgullo. Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, pecó, quiso ser igual a Yahweh, quien es Yahshua, y entonces él cayó. O sea, él pecó por orgullo, y del orgullo salen todos los pecados, así en rama, todos. Entonces, Satanás, lógico, no tenía paz, ni la va a tener jamás. Pero tú tienes la oportunidad. El Eterno, escucha bien, tú que pecas todavía, el Eterno no perdonó a los ángeles, porque ellos tenían otro estatus.
a los ángeles caídos. Ellos ya no tienen perdón. Yahshua HaMashiach les reprenda. Pero tú, como humano, sí tienes una oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de salvarte, cosa que los demonios, los ángeles caídos, ya no tienen. Entonces, a ver, lo que hace falta a muchos es la paz. La persona se ve inquieta, irritable, enojona, etc. No tiene paz. ¿Por qué? Porque es ególatra. Ahora, tú sabes perfectamente, para esto hay que reconocer eso, que estarías mejor en otro estado, es decir, un estado diferente un estado diferente como en el que te encuentras ahora, porque ahora no tienes paz, y podrías tener paz si no fueras chismoso, si no fueras chismosa, si no llevaras de aquí para allá, tendrías paz, pero esa no lo vas a obtener hasta que no te arrepientas de tu lashon hara, de tu chisme, de difamar, de hacer el mal. Entonces, lo importante para tener paz es perdonar todo. Por eso, repito, en el Avinu, quiere decir a Padre Nuestro, está la indicación de perdonar todas las ofensas. Ahora, antes de la caída del hombre por el pecado lógico de Adán y Eva, no se carecía de nada. Es decir, Adán y Eva, no nos imaginemos que ellos sentían o pensaban como nosotros cuando todavía no pecaban. Ellos estaban en otro estado, tan parecido como el de los ángeles. No como los ángeles, no igual a los ángeles, porque el Salmo 8 dice que nosotros como humanos somos inferiores a los ángeles. Pero vamos, y por eso no soporto que alguien se burle de Adán y Eva. O sea, eso no lo soporto, porque son nuestros padres, nuestros primeros padres. Entonces, antes de la caída del hombre, no se carecía de nada, absolutamente. Ellos estaban en otro estado, diferente. Ellos no sabían de odio, de resentimiento, de celos. No sabían nada antes de pecar, hermanos. Ahora, no había necesidades de ninguna clase. ¿Cuándo surgieron las necesidades? Por eso el tema lo titulé en forma de pregunta: ¿qué necesitas? Entonces, no había necesidades antes de la caída del hombre, o sea, no había ninguna clase de necesidad. ¿Cuándo surgieron las necesidades? Surgieron cuando el hombre decidió no obedecer a Yahweh, no obedecer al Todopoderoso. Igual ahora, es decir, a ver, no tenemos el estatus que tenían Adán y Eva antes de pecar, pero una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados de corazón, es decir, genuinamente, y aceptamos, por así decirlo, por la inmensa compasión de Yahshua, su sacrificio único y perfecto para nuestra salvación, su sangre preciosa, para los que realmente hemos hecho un arrepentimiento genuino, entonces pasamos a un estatus mayor. Alguna vez alguien me preguntó: oiga, Roe, ¿de dónde sacó eso de Nishma 1, 2 y 3? O sea, el grado del alma 1, 2 y 3 de la Biblia. No dice grado 1, 2 y 3, pero hay grados de santificación, eso está claro. Y es por medio del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh mismo nos ayuda a santificarnos. Entonces, a ver, si tú ya hiciste un arrepentimiento genuino, no tenemos un estatus como lo tenía Adán y Eva antes de caer. Pero sí, escúchenme bien, por favor, porque vamos a ir entrando a temas más profundos. Y nada de lo que yo te voy a enseñar es cábala, nada es esoterismo, todo se va a ministrar con la Biblia. Entonces, a ver, si tú ya hiciste un arrepentimiento genuino, tenemos un estatus prácticamente muy parecido al de Adán y Eva. Voy explicando esto. Ahora, si una persona no se arrepiente, entonces esa persona sigue con la misma carencia, las mismas necesidades que cuando Adán y Eva pecaron. Porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubrieron con unas hojas y después el Eterno tuvo que vestirlos con pieles de animales. Bueno, vamos a entender esto claramente. Ahora, miren, la idea que quiero transmitir el día de hoy, amados hermanos, es esta. Todo esto se da
en la medida, dependiendo de la percepción de la que tanto he hablado, que tienes de lo que realmente eres. A ver, por ejemplo, si alguien se cree algo que no es, entonces ya tiene una falsa percepción. O sea, el ego, el orgullo. Si alguien se cree algo que no es, ahí sí tiene problemas esa persona, porque nunca va a reconocer sus pecados, porque es un orgulloso. ¿Cómo yo guardar el Shabbat? ¿Cómo yo guardar la santidad? ¿Cómo yo dejar de tomar, de drogarme, de ver pornografía? ¿Cómo? Eso no es para mí. Pues esa persona nunca va a conocer lo que es la paz. Aunque la busquen en el alcohol, en las mujeres, en la pornografía, no va a encontrar nada de eso. Al contrario, va a encontrarse con más problemas y más necesidades cada día. Ahora, atención a lo que voy a ministrar. ¿Cuál es la carencia que necesitas corregir? O sea, ¿cuál es la carencia? ¿Qué es lo que ocurre por el cual hay tantas necesidades? Ahorita voy a profundizar y le van a entender mejor. O al menos yo voy a ser más explícito, me voy a dar a entender mejor. O sea, ¿cuál es la carencia que debemos de suplir o de corregir? El ya no estar separados de Dios, de Elohim, de Yahweh. El ya no estar separados. Mientras una persona siga decidiendo estar separado del Todopoderoso, va a tener más de 1 billón de necesidades. Y nada le va a llenar aunque supuestamente lo tenga todo. ¿Por qué se da todo esto? Porque su percepción de lo que tanto ya he platicado, para que tú le entiendas a este tema, si eres nuevo, tienes que revisar los temas anteriores. No tienes que seguir con una falsa percepción. O sea, tú tienes que tener una corrección de tu percepción. Porque si sigues distorsionando tu percepción, no vas a entender nada. Es decir, la verdad es única. Es Yahshua quien es la Torah viviente. Yo soy el camino, dice Yahshua, la verdad y la vida. Entonces, Él no puede ser alterado en nada. Pero tu percepción de la verdad, quien es Yahshua, sí puede ser alterado. He puesto tanto este ejemplo. Por ejemplo, yo uso lentes para ver mejor. Bueno, ok, si yo no los uso, por orgulloso, decir, bueno, no, pues yo no quiero usar lentes, etcétera, me veo feo, lo que sea, X ejemplo. Entonces, el mismo orgullo me hace tener mala percepción en lo físico, que no será en lo espiritual. Entonces, a ver, si tú necesitas lentes, usa tus lentes. Y no te preocupes de lo que piense el mundo. Es un decir. A ver, entonces, nosotros debemos la verdad está, Yahshua está, bendito es su nombre. Y Él no puede ser modificado en nada. No hay carencia en Él. Él es el Todopoderoso. Recordemos que nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Pero el tiempo y el espacio, el tiempo y el espacio están contenidos en Yahshua. Porque Él es infinito. Por eso decimos Hayá. Por eso su nombre es Yahweh. Perdón que repita una vez más. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Es un video que está en este mismo canal, Shalom 132. Bueno, a ver, entonces, una persona que está viendo distorsionada la verdad, él se percibe a sí mismo como necesitado. Y muchos de ellos, sí, gracias a la Abacados, se ven necesitados urgentemente de Elohim. Buscan la verdad, buscan la Torah, buscan a Yahshua HaMashiach. Pero la mayoría de las personas en el planeta ponen diferentes niveles de necesidades primero antes de Yahshua. Por eso Yahshua nos dice que busquemos primeramente el reino de Elohim y todo lo demás será añadido. A ver, ¿qué necesidades hay? De amor. La tenían Adán y Eva, tenían necesidad de amor si el amor estaba ahí. Ellos no necesitaban amor, el amor estaba ahí con ellos, Yahweh mismo. ¿Necesitaban dinero? No necesitaban dinero. ¿Necesitaban una posición económica o social? No, a ellos no les interesaba eso. ¿Necesitaban posesiones para sentirse mejores? No, ellos no tenían eso. ¿Necesitaban lujos para sentirse mejor? No. ¿Necesitaban extravagancias? No. Entonces, a ver, ¿cuándo surgieron todas estas necesidades? La necesidad de amor, la necesidad de dinero, la necesidad no de lujos ni de extravagancia, sino tener el sustento
Todo eso surgió cuando el hombre decidió separarse del Todopoderoso. ¿Te habías puesto a pensar en esto alguna vez? Si no, sí, qué bueno. Y si no, aprende entonces con humildad. Todos, empezando por mí. Todas estas necesidades surgieron por separarse de Elohim. Bueno, el Eterno nos da la oportunidad de arrepentirnos. No vamos a tener el estatus, la posición que tenían Adán y Eva, pero sí una posición muy parecida, porque hay una comunión total con el Todopoderoso. Cuando uno decide arrepentirse de sus pecados, ya no se chismea. Si eras ladrón, ya no robas. Si veías pornografía, ya no la ves. Si eras un adúltero, ya no lo eres. Cada quien con los pecados que tuvimos anteriormente, de una u otra forma, todos eran pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de nuestros pecados, alcanzamos la misericordia del Todopoderoso, y entonces el Eterno nos suple la necesidad de amor, porque la necesidad existe, y entonces Él viene y entonces se suple esa necesidad. Y es cuando decimos: te encontré, bendito Yahshua, soy tan feliz, soy tan gozoso, estoy tan gozoso, etc. La necesidad de dinero, Él nos da el trabajo suficiente fuera del Shabbat. La necesidad de posición no la requerimos, no nos interesa ser mejor que los demás. Las posesiones, en el caso de las posesiones, lógico, con el trabajo honrado, entonces adquirimos ciertas cosas, pero no extravagancias, no lujos, etcétera, etcétera. Y entonces el Eterno suple la necesidad porque encontramos correctamente la verdad. O sea, la estamos viendo bien, no con una falsa percepción. Entonces, si no se encuentra a Yahshua, o sea, si la persona no busca a Yahshua, entonces va a tener todas esas necesidades sin suplir, aunque aparentemente tenga salud, aunque aparentemente tenga dinero, posición, extravagancias, lujos, viajes en cruceros y en aviones lujosos, etcétera, etcétera, etcétera. Va a seguir con esa necesidad. Ahora, ¿qué crea todo esto? O sea, la necesidad de todo esto, que es extravagancia, todo esto crea conflictos múltiples. Y eso es lo que se llama neurosis. Actualmente, decía yo en varios temas médicos, la neurosis, la ansiedad, la depresión está muy arriba. Es decir, que los antidepresivos se están vendiendo más que los antibióticos y que los analgésicos juntos. Porque la gente tiene muchos conflictos y esos conflictos múltiples le crean enfermedad. Porque no suple sus necesidades. Aunque tenga aparentemente los medios económicos, no obtiene la alegría y la paz que tiene un Kadosh, un santo en Yahshua HaMashiach. Una hermana santa, para que se entienda, tiene paz, cosa que no pueden obtener los demás con su dinero. Entonces la gente ya no percibe cuando está en todas esas extravagancias, porque está separada de Elohim, y es un error, así lo puse en mis apuntes, fatal, de esos niveles. Es decir, todos los niveles de necesidad están saturados en cuanto no la suplencia, sino la necesidad de. Aunque tenga supuestamente amor, lo tiene que comprar. Por eso entonces tiene que ir afuera a buscar prostitutas, está comprando el amor. Eso no es amor. Compra posición, compra esto, compra una persona para que o sea, compra puestos, pues, es estatus. Cosa que Adán y Eva no necesitaban nada de eso. Ahora, alguien tiene que ministrarle a estas personas. Y entonces cuando nosotros ministramos, cuando yo ministro, voy a hablar de mi experiencia personal, cuando yo ministro personas así, es el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach quien hace su obra. No nosotros somos solamente siervos. Y dice Yahshua, siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer lo hacemos. Ahora, esto requiere, por lo tanto, una corrección de la persona en su mala percepción. Ahora, el ego es la enfermedad número 1 del mundo. O sea, el ego, el sentirse más que los demás, el sentir que uno puede hacer mejor las cosas, que no hay nadie como uno, etcétera, etcétera. Eso es algo tan risorio, porque yo me he encontrado, o sea, los mejores científicos, los mejores médicos, los mejores
en todo son muy humildes. El orgulloso tiene que suplir su complejo de inferioridad, queriéndose hacer pasar por lo que no es. Eso es algo, por eso tantos títulos universitarios comprados con dinero. O sea, títulos universitarios comprados con dinero. Es increíble eso existe aquí en México y en todo el mundo. Entonces, a ver, ahora, lo que yo quiero compartir el día de hoy es que nadie se puede comportar con una eficacia verdadera mientras se opere en diferentes niveles. Es decir, a ver, voy a explicar. Aparenta ser santo y ahí va a quedar muy bien los comentarios de las parashot que voy a dar mañana, primeramente el Eterno. Entonces, da la apariencia de un santo, pero es un hipócrita. Eso es muy común. O sea, mañana van a quedar muy bien empalmadas las parashot. Bendito sea el nombre de Yahweh. Entonces, cuando alguien aparenta ser lo que no es, o de valer lo que no vale, de ser lo que no es, en pocas palabras, entonces está operando en varios niveles, pero no los tiene, ni tiene un estatus ni tiene el otro, simplemente es inferior. Recordemos esto siempre. Yahshua dice, busca primeramente el reino de Elohim y todo lo demás será añadido. Pero las personas no quieren eso. Entonces, si tú hoy te arrepientes genuinamente de tus pecados, dejas de practicar el mal, dejas de practicar el chisme, y hago mucho hincapié sobre el chisme y la difamación y todo esto porque es uno de los pecados más comunes, no según yo, según la Biblia, el Tanaj. Por eso Santiago, el apóstol, Shaliach, Jacob, él escribió sobre que se han domado muchos animales grandes, pero la lengua no se puede dominar. Bueno, eso es para alguien que no se quiere santificar. La persona entonces se tiene que deshacer de su mala visión, de su mala percepción, o sea, de su mal estado espiritual que tiene, y entonces de esa forma quita lo que estorba, lo que no necesita, las extravagancias y los lujos que no necesita, y sobre todo corregir la incredulidad. Por eso hay tanto ateo, ¿no? O sea, hay gente que no cree en Dios. Dice, no, yo no creo en Dios, etcétera. Yo me sano con medicinas, voy a ver a mi doctor y es el mejor doctor del mundo, y se van a Estados Unidos, se van a Francia, se van aquí, se van allá. Pero no es eso, la gente no entiende esto. Ahora, la falta de paz produce miedo. Entonces, toda la gente que aparentemente o que aparenta tener un estado superior, toda esa gente tiene miedo. Te lo digo porque yo he visto miles de personas, tanto como médico como Roe, miles de almas. Entonces, no creas siempre eso. Y si tú estás en este estado, quítate el orgullo, quítate el ego, quita la mala percepción, arrepiéntete de tus pecados, cree en Yahshua, Él es el Todopoderoso, Él salva, y entonces verás correctamente la verdad, quién es Él. Él es la Torah viviente, Él nos vino a enseñar Torah. Por eso bajó a esta tierra. Ahora, las personas entonces que tienen falta de paz, tienen miedo. Es que una cosa lleva a otra, hermanos. El orgullo da la falta de paz. La falta de paz es tener miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque no tiene paz. No tiene paz, y como no tiene paz va a tener miedo. Entonces ya he citado muchas veces esto sobre el miedo. Ahora atención lo que voy a comentarles, amados hermanos. Nunca podrás controlar por ti mismo los miedos y los efectos del miedo. Nadie puede controlar los efectos del miedo por sí mismo, porque el miedo no existe. Roe, ¿qué está usted diciendo? El Roe es tu propia invención. Explico. Ya lo he nombrado en otras prédicas, en otras ministraciones. Una persona que adultera va a sentir culpa cuando esté con su esposa, pero va a sentir ser perseguido cuando esté, y miedo y terror cuando esté con la amante, y no va a tener paz, no va a tener paz. Pero él quiere presumir con sus amigos que tiene 2 mujeres, o 3, o 4, o 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, el miedo y los efectos del miedo no se pueden controlar,
ni siquiera por la persona misma, sino porque no existe. Se va a asustar, dice el Tanaj, que las personas en pecado, le está hablando a Israel, al Israel pecador, te vas a asustar hasta porque cruja la hoja de un árbol. Vas a pensar y vas a voltear y vas a pensar que un oso es el que te está persiguiendo, o un león. Todo eso ya está ministrado. Entonces, no se puede creer sino en lo que solamente se ha inventado. La persona con ego inventa muchas cosas. Inventa su propio miedo y después se lo cree. Pero si tenemos paz, porque no pecamos, porque estamos en Yahshua, no estamos separados del Todopoderoso, entonces como hay paz, no hay miedo. Y como no hay miedo pues es el resultado porque tenemos paz. Pero el miedo es algo inexistente, es algo que ni siquiera se puede tocar con las manos. No es como inclusive lo de la ley de la gravedad. ¿Se acuerdan? Lo de la ley de la gravedad, decimos aquí está la ley de la gravedad, no se ve, pero se ve si yo suelto este papel. Pero el miedo ni siquiera eso. El miedo es especialista más bien, Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, en meter miedo. Por eso son las películas de terror. Y entiendan esto, amados hermanos, por eso la gente busca tanto esas películas de terror. Y Halloween y todo lo que sea oscuridad y sustos y monstruos y etcétera. Todo eso es inexistente, no existe más que en la mentalidad de la persona. Y la persona goza eso, entre comillas, porque se enferman a veces hasta del corazón por ir a ver películas no aptas para cardíacos, es un decir. Ahora, Yahshua tiene toda convicción porque Él es el Rey de la creación. O sea, tiene toda la convicción de lo que Él ha creado. En Él no hay problema porque Él es el Todopoderoso. Ahora, una pregunta, ¿por qué? Porque Él creó todas las cosas. Entonces, si nosotros, porque eso lo afirma la Torah, fuimos hechos a su imagen y semejanza, en actitud, debemos de ser en actitud, entonces nos debemos de comportar como Yahshua. Por eso Rav Shaul se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Yahshua Mashiach. ¿Cómo se imitaría a Elohim si no se lo hubiera visto? Entonces, siempre debemos de hablar con la verdad. Y una persona que habla con la verdad, lógico, no habla con mentira. Como no dice una mentira, no tiene que inventar otra mentira para tapar la otra y así. Y entonces no tiene miedo, tiene paz. ¿Se dan cuenta lo que es la santidad? Vivir en santidad, tú lo puedes lograr hoy. Y mira que estamos iniciando el año hebreo. Por cierto, hubo muchas preguntas por qué celebramos el año hebreo. Porque lo marca la Torah. En Éxodo 12, verso 2 dice, este será el principio de los meses del año, Aviv. Ahora, ¿por qué la amada casa de Judá lo celebra? Y hago un paréntesis en Tisri, en el séptimo mes. Porque ellos dicen que el primer verso de la Biblia, de la Torah, se debe de leer al revés. Y así surge que debe ser en el séptimo mes. Pero el Eterno no nos mandó a leer la Biblia al revés. Si lo que está escrito claramente no se le entiende, ¿cómo vamos a leerlo al revés? Por eso nosotros celebramos el año correcto, como marca Yahshua. Y luego, haciendo el mismo paréntesis, se cuentan los años para recibir a Yahshua, eso sí, del séptimo mes al séptimo mes, porque Él vendrá a cumplir las fiestas otoñales, las fiestas de otoño. Bueno, cierro el paréntesis entonces. Ahora, la idea es entonces que Yahshua, decía yo, no tiene problemas en su convicción, porque Él creó todas las cosas, Él es el creador. Bueno, nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, y si tomamos la actitud de Él en santidad, entonces no tenemos problemas de falta de paz. No tendremos necesidades, porque Él suple todas nuestras necesidades. Eso lo dice Rav Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh. Tú lo conociste como Espíritu Santo. Entonces, si tú te acostumbras, a siempre hablar con la verdad, por eso Yahshua dice, digan sí cuando sea sí y no cuando sea no. ¿Está? Entonces tenemos paz, no tenemos problema. Entonces haces oración y las cosas se dan. Pero cuando mentimos, si tú mientes, si tú mientes tú que no te has consagrado, entonces no logras las respuestas a tus oraciones.
Y hago un paréntesis en eso. Recuerden revisar los temas de la oración. No todo tiene que ser así al 100%, pero una gran parte es por eso que no son contestadas las oraciones. Porque el Eterno, lo dice en Proverbios, da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. O sea, a los orgullosos, a los que tienen ego, no los escucha. Bueno, ahora, creer en algo produce la aceptación de la existencia de ese algo. Explico otra vez, repito esta frase. O sea, creer en algo produce la aceptación de la existencia de eso. Repito por tercera vez, creer en algo produce la aceptación de la existencia de eso. Por eso la gente vive aterrada que no le hagan brujería. Porque él, por así decirlo entre comillas, crea muchas cosas y muchas ideas y muchos mitos y muchos ritos satánicos y demás. O sea, que él mismo está trayendo el mal a su casa, a su vida. Entonces, por eso se pueden creer, tú puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Ahora, voy a explicar un poquito más detallado esto. Miren, para ti es verdad algo porque tú lo fabricaste. Es decir, tu miedo. Tú fabricaste tu miedo por mentiroso y por chismoso. Hablo claro así, no estoy hablando de nadie en especial, pero si te queda el saco, póntelo y arrepiéntete y sálvate en el nombre de Yeshua Mashiach. Él es el que te salva. Entonces, para ti es verdad muchas cosas porque tú las creaste, tú las fabricaste, tienes miedo. Roe, siento que alguien me persigue porque tú lo creaste, por mentiroso, por chismoso, por eso sientes que alguien te persigue. ¿Recuerdan cuando hablé sobre los delirios de persecución? ¿Recuerdan cuando hablé sobre las alucinaciones, de ver cerca o lejos las cosas, las alucinaciones? Hay tanto que aprender más. Si repasaras más los audios, aprenderías muchísimo. Bueno, ahora, todo tipo de miedo es falso. Eso es lo que tú le tienes que enseñar a tus niños en lugar de asustarlos. Todo tipo de miedo es falso porque no existe en el nivel creativo. O sea, Dios, para que se entienda, no creó el miedo. El miedo lo creaste tú. El miedo lo crea una persona orgullosa. A ver, explico. Como es orgullosa, tiene celos, tiene envidia del vestido de la otra hermana o del coche del hermano, etc. Entonces, difama, chismea, y luego tiene miedo, y luego siente que alguien lo persigue. Entonces, a ver, todo tipo de miedo es falso. ¿Por qué? Porque no existe o existe en el nivel creativo de la persona. ¿Recuerdan los niveles? Entonces, la idea es que tú fabricaste tu miedo, ahora aguántate. Tienes que quitarte eso, pero el miedo es inexistente. Entonces, lo que hay que hacer es confesar los pecados, apartarse de los pecados, incluyendo el chisme y la difamación y cosas que inventas, y entonces vas a ver perfectamente, vas a tener buena percepción de Yahshua. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, te va a revelar quién es Yahshua HaMashiach, y entonces vas a tener paz y no te va a hacer falta nada. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Este tema es un poquito profundo. Estoy tratando de darlo lo más sencillo posible para que se le entienda, porque tú eres inteligente y lo vas a entender. Entonces, a ver, tú tienes que poner a prueba todo esto. Entonces, somete tus creencias. ¿Cuáles creencias? Tus miedos y las fobias, y verás que quedarán corregidas todas tus percepciones falsas. Yo como médico veo fuera de Shabbat muchas personas que tienen fobias. Tienen fobia, por ejemplo, cuando se cierra cuando van a un elevador. Una fobia terrible, claustrofobia, hay agorafobia, etcétera, etcétera. Todo tipo de fobias. Fobia al agua, fobia a esto, fobia al otro. Todo tipo de fobias no se arreglan tomando pastillas, como en el caso de la ansiedad, que también da pastillas para esto, pastillas para el otro, o para la depresión. No, todo está acá, todo está acá. Entonces, a ver, una persona tiene una fobia y hay que investigar por qué tiene esa fobia. Y ya he dado varios ejemplos.
Generalmente, no todas, las fobias, la gran mayoría de las fobias son por pecado. Son por pecado. No todas, no todas. Pero yo diría un 95% sí son por pecado. Porque es un miedo y el miedo es inexistente. Si todos los que vamos de un lado para otro, a veces nos tenemos que subir a elevadores y ir a pisos muy altos, y si tuviéramos esas fobias, todo el tiempo estaríamos aterrados, con la presión arterial hasta arriba, el pulso hasta arriba, todo el tiempo por el miedo de poder ser atrapados ahí o quedar atrapados en un elevador. Eso existe y todos esos miedos son inexistentes. De hecho, muchas personas dicen, bueno, prefiero irme por carretera y no por avión. Hay más accidentes por carretera que por avión. Todo es miedo, miedo, miedo. Y ese miedo impide crecer espiritualmente. Entonces, ¿cómo? A ver, si una persona llega y dice, Roy, por favor, quiero quitarme el miedo. Sí, quítate tu pecado. Tendrás paz en Yahshua y entonces se va el miedo. Porque el miedo tú lo creaste por chismoso. Robaste y tenías miedo de que se descubriera tu robo en la oficina de la empresa. Hiciste un cheque, etcétera, etcétera, falseaste datos, tienes miedo, siempre vas a vivir con ese miedo. O sea, hermanos, entendamos esto, amados preciosos, en el eterno Yahshua Mashiach. El miedo es inexistente, es inexistente. El miedo lo creó la propia persona, no lo creó el Todopoderoso. El Eterno no creó el miedo. ¿Por qué se escondieron Adán y Eva y tuvieron miedo del Todopoderoso? Porque pecaron. Se separaron del Todopoderoso y entró el miedo. Entonces tú analízate en este Shabbat, porque el Shabbat es también para analizar todo eso. No vamos a quebrantar el Shabbat, no vamos a hablar nuestras propias palabras, ni ir en pos de nuestros propios caminos, ni vamos a comprar, ni a vender, ni a prender fuego. La idea es esta: tienes miedo, y yo lo presiento porque el silencio que hay ahorita y la manera de respirar de ustedes, y se siente hasta allá, sí, eso es espiritual. Entonces, el miedo es por pecado. El miedo es inexistente, hermanos. No existe. Aleluya. Vas a tener paz en tu alma. Recuerda, esto no es como una clínica. Eres una keila. Entonces, aquí se sana el miedo. Se va el miedo. He atendido muchos hermanos que ahorita mismo están sentados y hermanas que están sentadas, no menciono nombres, que llegaron con un miedo aterrador aquí. Y entonces se les dijo, tú tienes miedo por pecado. No, Roy, pero no, es que de por sí soy miedoso o miedosa. No. No le vamos a dar vueltas a esto porque a mí no me gusta darle cuerda a Satanás y eso como se le reprenda. No. Que quede claro, amados preciosos, el miedo es por la separación del Todopoderoso. Recuerda lo de Adán y Eva. Ahora, entonces, tú fabricaste todo eso, tú lo tienes que deshacer. Tú lo tienes que deshacer. Entonces te tienes que deshacer de la mala percepción. Y entonces por eso en esta congregación no se tolera el pecado. Y le enseñamos al congregante que quién es Yahshua, la verdad. Y entonces se separa lo falso. Es como la comida kosher. Entonces ya no vamos a comer esto, vas a comer esto que es limpio. Y la obligación de todo Cohen o Levita o Moré o Roé, etcétera, etcétera, es enseñar al pueblo a diferenciar lo Kadosh de lo profano. ¿Está? Esa es la obligación de cada uno de los Roim. Ahora, vamos a primera de Juan, amados, y es que eso es liberación, hermanos preciosos. Y al rato ya se va el miedo, se fue porque es inexistente. Tú lo creaste, se tiene que ir. El hecho de que una persona no pueda dormir con la luz apagada, bueno, pueden ser mil cosas, pero generalmente es pecado. No todos los casos, no vamos a encasillar todos los casos así. En primera de Juan 4, Yohanan 4:18, cuando lo tengan me dicen un amén. Pero fuerte, sin miedo. Si no voy a pensar otra cosa. ¿Ya lo tienen? En el amor no hay temor, o sea, miedo, sino que el perfecto amor, Yahshua, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en él, en el amor. Por favor, todos en español fuerte, amén.
Por eso no pasas a la oficina. Yo invité a todas las familias que pasaran. Y van pocos. ¿Por qué? Por miedo. Te delata solito. ¿Me entienden? Y empezamos el año, y empezamos bien, con buenas administraciones, por miedo. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Si no estuvieras en pecado, Roe, lo vengo a visitar, un abrazo fuerte, somos hermanos, yo no ando chismeando de usted ni hablando mal, ¿no habría miedo? ¡Qué silencio! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, a ver, solamente hay una manera de perfeccionarse, en Yahshua HaMashiach. El amor perfecto expulsa el miedo. El miedo es inexistente, pues, es un decir. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto para con Yahshua. O sea, Yahshua no habita en ti. Y entonces tienes miedo. Tienes miedo de ser descubierto. Y el tema es en forma de pregunta. ¿Qué necesitas? Necesitas paz. Necesitas shalom. Y con paz se va uno hacia arriba en todo. En espíritu, en alma. Si estamos enfermos nos sana y nos pone más fuertes. No nos hace falta el trabajo. A veces hasta tenemos que decir, ya no, más trabajo, ya no tengo que medir el trabajo porque ya estamos muy cansados, etc. No me refiero a la congregación solamente. Ahora, solo el amor perfecto existe en Yahshua HaMashiach. Entonces creemos esto y es cuando somos libres. Y conoceréis la verdad y somos libres. Pero ¿cómo es conocer? Ya lo dije, viajad. Se refiere a relación, viajad. Y Adán conoció a Eva. O sea, tuvo relaciones sexuales de amor con Eva. En este caso nosotros conocemos a Yahshua. Y conoceréis la verdad. O sea, tendrás comunión más que una relación sexual. Tendrás como una relación sexual, más que eso. Y tendrás comunión con Yahshua, y Yahshua nos hace libres. Y se va el miedo. No existe. Tú lo creaste con tus propios pecados. Aleluya. Entonces Elohim, solo Él da la solución a esto. No cursos de psicología. No ir a ver al psicólogo y al psiquiatra y recibir psicoanálisis y recibir pastillas para los nervios y todo. No, eso no se remedia con eso. Recuerda que la fe es un don del Ruach HaKodesh. Ahora, la vida es más fácil de lo que creemos. Es más fácil, hermanos, de lo que creemos. Nosotros nos la complicamos. O sea, nosotros complicamos la vida, porque la vida es más fácil de lo que creemos. Todo se puede en Yahshua HaMashiach, que nos fortalece. Todo lo puedo en Yahshua HaMashiach, que me fortalece. Todo. ¿Dice así? Y no es orgullo, es que Él lo hace todo, bendito es su nombre. Entonces, a ver, nosotros ya debemos de hablar con términos diferentes. Mire, por ejemplo, aquí en la tierra, a ver, voy a explicar esto primero. Aquí en la tierra estamos acostumbrados a decir limala, limata, kadima, ajora, yamina, ismola, arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda. ¿Sí o no? Sí. Pero ahora mismo nosotros decimos que estamos arriba. Nosotros decimos que estamos arriba y los hermanos de Japón que están abajo. Pero eso en el tiempo y en el espacio no, eso es otra cosa. Lo importante es que estemos arriba todos en Yahshua HaMashiach. En Yahshua HaMashiach estamos arriba. Lo más importante son entonces no los conceptos de arriba y abajo. Aquí en la tierra sí los necesitamos. No voy a poner esta lámpara debajo, dice Yahshua, ¿verdad? Porque entonces no va a alumbrar, eso ya está explicado. Lo importante es que hablemos en términos espirituales. Cuando decimos estar arriba en lo espiritual, sí, es estar arriba, no abajo. Ahora, ¿eso se puede medir? ¿Cómo lo medimos físicamente? Estoy arriba en lo espiritual. No, como que nos hemos acostumbrado, y no nos culpamos, nos hemos acostumbrado a eso, decir, estoy arriba espiritualmente y no abajo. Pero siempre decimos arriba y abajo, pero eso no existe en lo espiritual, porque eso está aquí, porque somos tercera dimensión, pero en lo espiritual no existe. Solamente existe la santidad y la santificación en Yahshua. ¿Sí se entendió? Solo Yahshua corrige nuestra mala percepción.
Solo Yahshua lo va a corregir. Él corrige nuestra mala percepción. Entonces vemos bien, bien como los que tenemos que usar lentes. Y entonces voy terminando. ¿Qué necesitas? Paz, hermano, hermana. Eso es lo que necesitas. Necesitas paz. Y necesitas paz. Bueno, si como lo necesitas, entonces tú vas a llegar y vas a decir, bueno, empecé el año y hice un propósito, no un pacto. Pacto los hace el Eterno con el hombre. Nosotros hacemos promesas, votos, etc. Eso está en Eclesiastés, en Coelet, ya está ministrado. Y no hacemos pactos si no vamos a cumplirlo, porque el Eterno no se complace en los insensatos. ¿Está? No estamos abriendo la Biblia, pero estoy citando citas de la Biblia que tú ya te sabes. Entonces, a ver, redondeo con esto. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Fuera de Shabbat trabajar, vas a tener mucho trabajo. Si estás en paz, si tenemos comunión con el Todopoderoso, no te va a faltar el trabajo. Vas a tener trabajo hasta para cansarte. Si necesitas sabiduría, ¿qué dice el Tanaj? Pídela. ¿Eso dice? Necesitamos sabiduría, la pedimos. ¿Cómo? ¿En pecado? ¿No estando en paz con el Todopoderoso? ¿No teniendo paz, teniendo miedos, teniendo terror, teniendo angustia de todo? ¿Qué necesitas? A Yahshua. Necesitas a Yahshua y necesitas arrepentirte. Y entonces se va el miedo inexistente que tú solo creaste, porque el miedo no existe. No es creación del Eterno, el miedo. El miedo es una emoción, de eso voy a hablar después en un tema médico. El miedo es una emoción creada por el hombre. O sea, inventada pues, porque ni siquiera es creada. No hay miedo, o sea, el miedo no existe. Y tú vas a decir, pero me late mucho el corazón. Es que andas así, andas acelerado, andas en pecado, eres chismoso, llevas y traes, etcétera, etcétera. Siempre vas a tener eso. Pero si fueras derecho y pudieras mirar a la frente, a los ojos, porque inclusive también eso se lee en el lenguaje corporal. Hay gente que ve a los ojos, pero es hipócrita. Entonces no tendrías miedo. Entonces tú abrirías tu boca y le dirías al Eterno, necesito esto, Padre, y rápido nos lo da, porque Él es bueno, no porque seamos buenos, sino porque Yahshua es bueno. Por eso el Eterno busca primero, Él nos dice que busquemos primero el reino, y después en la explicación de los evangelios, para que se entienda, del Brit Hadashah, de las nuevas buenas de salvación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama, entonces todo lo obtenemos porque Él es bueno. Ahora, entonces el miedo se tiene que ir. ¿Cómo unos soldados van a batallar con miedo? No. A ellos, a los soldados, sobre todo de los países grandes, de las potencias como Estados Unidos y Rusia, bueno, eso es otro tipo de situación. Ellos van a tener cierto tipo de terapias para que se les vaya eso. Y no digo que exactamente en el gobierno en el ejército de Estados Unidos, en el de Rusia, pero en muchos ejércitos sí los drogan para que no tengan ni siquiera terror ni miedo. Pero aquí no, o sea, aquí es una guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Ahora, la idea es esta. ¿Vas a tener miedo a eso? Porque hay mucho miedo. ¿Y cómo vamos a hacer liberación a alguien que venga poseído por demonios? Tenemos que formar un ejército allá y acá de soldados y hermanas bien preparados, no teniendo miedo de nada. Porque el miedo surge por la falta de comunión con el Todopoderoso. ¿Qué necesitas? A Yahshua. Entonces tendremos paz. Él nos da la paz. Y entonces todo se da. Tendremos paz en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, lógico, en la mente. Cierren su Tanaj, por favor. Este tema revísenlo, hermanos. Es muy profundo. Hay cosas más profundas y a veces por la falta de tiempo. Pero vamos a hacer algo práctico ahí. Toda Gabasaquen, algo práctico ahí. Guarden todas sus cosas y tú que has tenido miedo, si tú quieres, hoy se va tu miedo que tú creaste. No lo crió el Eterno. ¿O el Eterno te dio el miedo? ¿Te crió el miedo? No, tú lo creaste. Tienes miedo. Las personas en pecado siempre van a tener miedo. Ya lo vimos. En Tanakh dice, no hay paz para el impío. Y la falta de paz, ¿qué es? Miedo.
No hay otra, no hay otra. Entonces, a ver, si tú decides hoy entregarse totalmente a Yahshua, guardar sus mandamientos, porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y entonces tú crees en el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach en el madero, en su sangre preciosa, como dice Kefa, somos rociados con la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Él te perdona tus pecados, arreglas todo lo que tengas que arreglar en tu vida, y entonces tienes comunión con el Todopoderoso, y entonces todos los miedos se van, así rápido se van. Solamente es cuestión de tener voluntad. Es como una persona que quiere bajar de peso. Y dice, no voy a comer tanto pan, tanta tortilla, tantos azúcares, voy a bajarle todas las grasas, etcétera, voy a hacer ejercicio. Es fuerza de voluntad. O la persona que quiere dejar el tabaco, también voy a hablar de eso después, etcétera. Bueno, todo eso se puede lograr. La mente es muy poderosa, pero todo en Yahshua. Y entonces tú decides consagrarte hoy y solamente hablar verdad y no andar chismeando ni hablando mal de los demás a las espaldas de las personas, de los hermanos, y todo miedo se te va, todo. Porque yo discierno que hay mucho miedo y viene la gran tribulación. ¿Y qué vamos a hacer con la gran tribulación? Cuando empiecen los terremotazos, cuando empiecen a caer los asteroides y por los mismos terremotos haya tsunamis. Por eso el eterno Yahshua, Él es Elohim, Él no se equivoca. Dice, los hombres van a desmayar de miedo. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que estar bien preparados. Desde ahorita se ha estado preparando la congregación. Porque viene todo eso. No podemos decir, estamos de fiesta, sí, estamos de fiesta, vamos a estar de fiesta y demás, y gozosos, danzando y gritando de júbilo. Pero el miedo, ahí está, se tiene que ir hoy. Ahora, esto no se va con una oración mágica, aquí no manejamos eso. No se va con una oración así, decir, bueno, yo renuncio al miedo. No tienes que renunciar al miedo. No, lo que tienes que dejar es dejar de pecar. Entonces, a ver, yo voy a guardar silencio y ahí ponte a cuentas con el Todopoderoso. Cierren sus ojos todos para no apenar a nadie. Allá igual, amados Sajín, cierren sus ojos y yo dejaré de hacer esto, dejaré de hacer el otro. ¿Tienes miedo de que se descubra que ves pornografía? Claro, sí, ¿cómo no vas a tener miedo? Tienes que dejar de ver eso y arrepentirte y hasta romper tu celular y comprarte otro y ver puras cosas buenas. ¿Tienes miedo que se descubra que eres un ladrón, que eres un chismoso, que llevas y traes? Pues claro. Tienes que dejar el pecado y se va el miedo. Hazlo, ponte a cuentas con el Eterno. Estamos todavía empezando el año hebreo y mira, el Eterno es bueno y nos sigue teniendo paciencia. Aleluya. Si nos comprometemos de veras a ser Kedoshim, santos, ya no necesitarás nada, porque el Eterno te colma de bendiciones. Él no es mentiroso. En Deuteronomio 28 están las bendiciones y las maldiciones. Bendito serás en tu entrada y tu salir, bendito serás en tu arteza de amasar. Todo es bendito, todo. A veces necesitamos pedirlo, Él lo da porque Él es bueno. Y entonces para ti que eres miedoso, deja de pecar, no peques. La santidad se puede, si no, no diría, porque sin santidad nadie verá al Adón, al Señor. Ahora vamos a ponernos de pie, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Por eso toda esta gente está pensando que vienen los zombies. Imagínense con lo que les dije al principio, hermanos. Bendito es el nombre de Yahweh. Abacados, ciertamente he ministrado tu palabra. Yo te pido, Abba, que uses mucho este medio, este video y esta enseñanza, tanto para bien de los hermanos de Gozo y Paz de la Keilah local, mundial, y a aquellos que han de venir y de ver estos videos, para que sean libres de todo miedo, exaltando solamente tu bendito nombre, dejando de pecar, guardando la santidad. Toda Gabaya a nuestro Mesías, Omen, Beomen.